Parece que no han hecho clase ustedes, ¿no? Alumnos, no han hecho clase teórica, ¿no? Mm, Respecto a médula espinal, no, doctor. Ah, bueno. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Esta clase es relativamente corta. Vamos a mirar entonces qué características tenemos que encontrar aquí en la médula espinal. Solamente hay 4 alumnos. ¿Qué pasó con el resto de sus compañeros? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar la clase. Primero, nosotros tenemos que saber cuál es la morfología externa. Básicamente es lo que tenemos que estudiar hoy día, la morfología externa de la médula espinal, porque la morfología interna, pues los núcleos de sustancia gris, vamos a ver el asta anterior, el asta posterior y el asta intermedia, que no son visibles pues macroscópicamente, ¿no? Tenemos que utilizar unas lupas para mirar las características de la sustancia gris. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Ah, bueno. Muy bien, entonces, como nosotros sabemos, ya hemos estudiado la columna vertebral, miramos cómo esta médula está dentro del conducto óseo o conducto raquídeo. Si nosotros miramos al conducto raquídeo, esta médula pues ocupa casi un 60% del todo el conducto raquídeo. En los niños vemos que el volumen de los espacios óseos son más reducidos, ¿no? Y vamos a mirar de que este conducto raquídeo se va a iniciar desde la primera vértebra cervical, ¿no? Y la médula espinal ocupa ahí ese espacio, desde la primera vértebra cervical, y la médula espinal se extiende, ¿no? Se va a extender en todo este recorrido para terminar, la médula espinal termina en el borde inferior de L1 y en el borde superior de L2. Y luego de ahí tenemos pues el llamado cono terminal. Cono terminal. Muy bien. En, en este desplazamiento que tiene la médula espinal, desde C1 hasta L1 o borde superior de L2, tiene un promedio de una longitud de 45 centímetros aproximadamente. Y si nosotros pesamos a la médula espinal, pues la médula espinal tiene un promedio de unos 30 a 35 gramos. En este sector cervical y hasta lumbar, vemos que la médula espinal tiene un aspecto simétrico, ¿no? Un aspecto como un cilindro alargado, pero que está aplanado en el sentido anteroposterior, o sea, de atrás hacia adelante. Y vamos a ver que hay segmentos de la médula espinal en la cual tenemos un perímetro mayor, de mayor dimensión, especialmente en los sectores donde está el puntero, que corresponden a la región cervical, a a las estructuras medulares entre C3, C4 y C5. Ahí vamos a tener un perímetro que si nosotros más o menos lo ubicamos ahí, lo trazamos entre un lado y otro lado, vamos a ver un perímetro que tiene aproximadamente 38 milímetros. Y miren ustedes ahora en la parte ya donde termina la médula espinal, en la región lumbar. Entonces en la región lumbar vamos a ver un perímetro de menor longitud, más o menos a nivel de L2, de unos 35 milímetros. Muy bien, esta dura madre va a estar envuelta igual que el cerebro, igual que los hemisferios cerebrales, va a estar envuelto por capas, ¿no? Una capa externa que será la dura madre, vemos aquí algo de la dura, ¿no? Una capa interna que será la pía madre
y al centro estará pues el espacio aracnoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo puede ser extraído del espacio a través de un método que se llama la punción lumbar. ¿Dónde haría la punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo? Alumna Gallegos, ¿ha leído algo? Sí, doctor. L3, entre L3 y L4. Muy bien, entonces tendríamos que nosotros mirar por debajo de donde está terminando la médula espinal. ¿Ya? Ahí podemos entonces nosotros hacer una punción, sacar líquido cefalorraquídeo para un estudio, posiblemente un estudio pues de carácter inflamatorio, de carácter infeccioso, de carácter bacteriano. Podremos encontrar pues algunas características pues que nos haga pensar que tenemos que estudiar el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, no es posible que nosotros hagamos arriba de este L3 o L4 las punciones, porque si no, ahí podríamos dañar la médula espinal. Muy bien, ¿qué características voy a encontrar en la dura madre de la médula espinal? Alumno Gómez, Carlos. Gómez. Alumno Gómez, ¿no está? Carlos Gómez no se encuentra. Bueno. Alumno Espino. Alexandra Espino. Alumna Alessandra. Sí, doctor, disculpe, se colgó mi audio, no podía hablar. Ah, bueno. Ya, te decía cuál es la diferencia entonces entre la dura madre espinal y la dura madre craneal, que ya hemos revisado. Bueno, parece que tienes problemas con tu audio. Ya, alumna Heredia. Heredia Ruiz. Heredia, ¿me estás escuchando? Alumna González Paz. ¿Qué pasa, Heredia? ¿No tienes audio? Alumna González Paz. González, no te escucho nada. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, nosotros tenemos que diferenciar la dura madre de la médula espinal. Es una dura que no tiene las dos capas. Ah, muy bien, Gallegos. Entonces, no tiene las dos capas. La dura madre espinal solamente tiene una sola capa. ¿Ya? No tiene la capa meningial. Perdón, pero no tiene la capa perióstica, solamente tiene la capa meningial. Y esta capa meningial es importante
porque va a asumir las veces pues, del periósteo, ¿no? Que veíamos en la dura madre craneal. Aquí el conducto raquídeo tiene su propio periósteo, por lo tanto el perímetro interno es revestido por este periósteo. En cambio, si nosotros miramos a la estructura que está ya pegada al tejido nervioso de la médula espinal, la pía madre, ya tiene otras características. La pía, entonces, en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores, va a presentar entre lo que vendría a ser la raíz anterior y la raíz posterior de los nervios raquídeos, va a presentar los ligamentos dentados que provienen de la pía madre. Ya veremos por ahí alguna diapositiva en la que se muestre el ligamento dentado. Muy bien. Ahora, si nosotros observamos la parte distal de la espinal, este filón terminal hacia abajo se expande. El filón terminal tiene aproximadamente una longitud hasta su parte final en el coxis de unos 20 centímetros aproximadamente, y que está unido pues a través de un ligamento que lo une al fondo de saco de la dura madre. Entonces, si nosotros lo vemos por dentro del saco, este cono llega hasta una altura más o menos de 15 centímetros, y si lo vemos por fuera, todo el revestimiento ya llegará al coxis, que mide unos 5 centímetros, que da pues esta longitud del filón terminal de 20 centímetros. Entonces, igual que en los espacios de la parte encefálica, igual aquí en la dura vamos a encontrar espacios. Entonces aquí vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, que hemos dicho, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces el espacio subaracnoideo se encuentra pues bañando a todos estos pequeños filamentos que se llaman la caudequina y que van a constituir pues elementos importantes como irradiación del dolor a través de todo lo que conforman la parte terminal de esta médula a través del plexo sacro, sus raíces anteriores y sus raíces posteriores. Muy bien, en la morfología externa, ¿qué cosa me va a interesar? Vamos a mirar por aquí otra diapositiva donde veamos, ven aquí, este es L2, donde está el puntero, y luego tenemos toda esta cantidad, ¿no?, de elementos que están formando estas características de la caudequina o filum terminal. Y hacia afuera vemos todos los nervios raquídeos que tienen que salir por los agujeros de conjunción. Muy bien. La médula espinal, entonces, tiene segmentos en cada uno de sus sectores para formar los nervios raquídeos. ¿Cuántos nervios vamos a encontrar? Alumno Gómez Miranda. Gómez Miranda, no está. Bueno, alumna González Paz. Alumna Espinosa Cisneros, alumno Espinosa Cisneros, ¿me escucha? Sí, doctor. Ya, dígame usted, ¿cuántos nervios vamos a tener aquí, nervios raquídeos? Hay, pues, hay como, o sea, son pares. Hay, a ver si me acuerdo. Ah, ya, son 8 pares cervicales, 12 pares dorsales y 5 pares lumbares. Así esos son. 12 más 8, 20 más 5, 25. ¿Sí? ¿Y no hay en la región sacra o coxigia?
Claro, también hay. Eso ya serían, serían de 6 a 8 pares en la región del sacro. 6 a 8 pares. Eh, Bueno, a ver qué dice Alessandra. ¿Qué dices? Que está levantando la mano. Sí, doctor. Serían 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros, y uno es coxígeno. Coxigio, claro. Entonces hay 31 pues Ajá. nervios que corresponden a cada una de las regiones, ¿no? Entonces estos nervios raquídeos y la médula espinal se pueden comprometer, se pueden lesionar. Entonces, cuando un paciente sufre un traumatismo, especialmente el traumatismo de alta energía, de tránsito o de caída de alturas, ¿no? O proyectiles que hayan sido impactados en la región de la médula espinal, pues va a sufrir un, una función importante. Va a quedar abolido pues la función motora, la función sensitiva, la visceromotora, la viscerosensitiva de la médula espinal. Entonces, nosotros tenemos que recordar que cada nervio raquídeo va a tener un componente motor y un componente sensitivo. Entonces vamos a ver los astas anteriores y las astas posteriores de los nervios raquídeos. Ahora, los niveles no están relacionados directamente con el nervio, sino que los niveles, especialmente de las vértebras cervicales, van a dar segmentos que van a ir siempre siendo más bajos. Y esto podemos mirarlo aquí en esta conformación externa. Aquí donde está el puntero, miramos a los nervios raquídeos y antes de observar al nervio raquídeo, vemos al ganglio raquídeo. Entonces, en este ganglio raquídeo nosotros tenemos que también poder tener en cuenta que hay otros elementos nerviosos que están paralelos. Entonces, ya hemos visto en la región cervical cómo está la cadena simpática. En la región torácica también hay cadena simpática. En la región lumbar también existen la cadena simpática. Entonces, estos sistemas nerviosos simpáticos de alguna manera van a conectarse a los ganglios raquídeos. Ustedes pueden revisar las anastomosis comunicantes que hay entre la cadena simpática y los nervios raquídeos para formar las fibras preganglionares y postganglionares. Entonces hay que revisar eso para mirar cómo el nervio raquídeo, que ya va a ir pues a una extremidad, tanto superior como inferior, y hemos visto las ramas del plexo braquial, las ramas del plexo cervical, tienen pues esta disposición funcional para tener un componente motor y un componente sensitivo. Entonces, estos nervios raquídeos de alguna manera pues van a tener aquí en estos sectores de la médula espinal una capacidad de llevar información hacia cada una de las extremidades superiores del tronco o extremidades inferiores. Ahora, si nosotros miramos la morfología externa, que estamos viendo aquí, esta primera capa que hemos dicho de la dura madre, ¿no? Al centro, la aracnoides, y pegado al tejido nervioso, a la pía madre. ¿Qué más encontramos aquí? Los vasos que están contenidos en esas estructuras. Entonces, aquí donde está el puntero, vamos a ver a este surco. ¿Cómo se llama este surco que estoy señalando en el puntero? Alumna Espino. Alumna. Ese surco que estoy señalando en el puntero, ¿cómo se llama? ¿Me está escuchando o no?
Parece que se le fue la señal. A ver, Myron, ¿qué dice Myron? Ese es el surco medio anterior. El surco medio anterior. Entonces, este surco medio anterior, o llamado también surco medio ventral, es importante que nosotros lo podamos localizar, porque ahí va a estar una característica. Este surco medio anterior es un surco profundo. Contiene aquí a ese repliegue que hemos visto de la pía madre, y que nosotros encontramos que este surco contiene a estos vasos, a la arteria espinal anterior y a la arteria y a las venas espinales anteriores, que están a ambos lados de la arteria. Entonces, este surco es el de mayor profundidad que nosotros tengamos que encontrar aquí. Muy bien. Esta arteria espinal anterior, ¿de dónde procede? Una González Paz. Doctor, ¿me escucha? Sí. La arteria espinal anterior procede de la arteria vertebral. Entonces es rama de la arteria vertebral. Muy bien. Entonces la arteria vertebral ya está dando aquí una estructura vascular que permite pues que nosotros entendamos cómo esta arteria va a penetrar en la sustancia blanca, va a ir a la sustancia gris para la irrigación correspondiente. Y detrás observamos a otros surcos. Si este es un surco medio anterior, acá vamos a observar un surco medio posterior. Este surco medio posterior ya no es profundo como este que acabamos de ver, sino que es como un tabique. ¿Ya? Por eso que no, si nosotros miramos a la médula espinal por la parte posterior, observaremos que este surco no es tan relevante como este anterior, que es profundo, que es visible, que contiene a la arteria espinal anterior. El surco, ¿no?, medio posterior, pues es un surco como un tabique. De tal manera que algunos le llaman el tabique medio posterior. Pero a ambos lados de este surco medio posterior, aquí existen otros surcos, ¿ya? A ambos lados. ¿Cómo se llamarán estos surcos? ¿Alguien me puede decir? Los intermedios posteriores. Intermedios posteriores, muy bien. Entonces los intermedios posteriores van a tener ya una profundidad más o menos que nosotros lo podamos ubicar. ¿Y qué contienen los surcos intermedios posteriores? ¿Qué contienen? ¿Sí? A ver, González. Bueno, conecta el asta posterior de la médula espinal y tiene, ¿cómo se llama? Tiene las láminas de interconexión a la sustancia gris. Muy bien, o sea que ya tiene pues una llegada de las astas posteriores, ¿cierto? ¿Y contiene vasos o no? ¿Contiene arterias este surco o no contiene? Bueno, parece que se le fue la señal. Entonces nosotros vamos a ver que el surco intermedio posterior, no sé si tenemos aquí una diapositiva, acá está el surco. Entonces, a ver si tenemos por acá, no sé. Acá está el posterior, ¿no? Entonces, en el surco medio, intermedio posterior, encontramos también las arterias, igual que hemos visto en el surco medio anterior. En el surco medio, intermedio posterior vamos a encontrar las arterias espinales posteriores, que son dos, una a cada lado, que también son pues ramas de la arteria vertebral.
y que van a encargarse de nutrir todo el sector posterior. Muy bien, entonces surco medio anterior, surco medio posterior, surco intermedio posterior, y acá tenemos, sí, no te preocupes, tenemos al surco también colateral anterior, donde nosotros miramos aquí, donde está el puntero, la salida de las raíces anteriores, ¿ya? Un surco colateral del lado derecho, del lado izquierdo, para mirar aquí a la salida de las raíces anteriores. Igual en la zona posterior, uno a cada lado para el ingreso de la raíz posterior. Muy bien. Entonces, nosotros miramos aquí la morfología externa. Este es el ganglio raquídeo, y acá estará el nervio espinal o nervio raquídeo, la rama dorsal y la rama ventral. Entonces, la información va a salir. Vamos a pintar aquí. Vamos a pintar aquí al nervio. Este nervio va a ir con una información, ¿no?, hacia la periferia de inervación sensitiva. Y también tenemos acá el fascículo motor. Muy bien, esos son los dos componentes del nervio. ¿Qué hace el acto reflejo? Hace una interconexión entre la rama sensitiva y la rama motora. Supongamos que nosotros estamos pues ahí inadvertidamente movilizando cosas y sentimos pues que una aguja nos ha pinchado el dedo. Puede ser una aguja, puede ser un alfiler, puede ser un elemento cortante. ¿Qué pasaría con el acto reflejo? Si nosotros tenemos un elemento que nos está produciendo daño, ¿cuál es la primera acción que yo voy a hacer? Será el retiro de la extremidad de ese lugar donde se está produciendo el daño. Entonces, nosotros tenemos ahí que mirar que esa conexión entre la inervación sensitiva de producir de captar esa sensibilidad de dolor y el retiro de la mano o de la extremidad lesionada, pues no demoró más que una milésima de segundo. Ese es un acto reflejo, porque nosotros recibimos la información del dolor. En este caso, vamos a pintar acá, aquí, recibimos la información del dolor e ingresó por el asta posterior y ahora pasó al surco colateral o surco intermedio posterior y llegó a la sustancia gris. Vean ustedes, ingresó a la sustancia gris. Y en la sustancia gris nosotros tenemos pues el asta posterior y luego el asta anterior que tiene componente motor. Este componente motor va a salir por este surco que hemos visto y viaja hacia los músculos, en este caso de la mano, para hacer el retiro inmediato de la zona lesionada. Claro, aquí tenemos entonces neuronas de interconexión entre la parte sensitiva y la parte motora. Ese es un acto reflejo simple. Ese es un acto reflejo que nosotros podemos mirar en cualquier momento, pues que tengamos esta posibilidad de tener esta interacción entre el dolor y el retiro de la mano. Entonces nosotros queremos que ustedes se den cuenta para ubicar dónde están los componentes de sustancia gris y dónde están los componentes de sustancia blanca. Si yo tengo aquí a este surco intermedio posterior de un lado y de otro lado, y acá tengo al surco intermedio anterior de un lado y otro lado, ¿ya? Yo voy a observar las porciones de sustancia blanca. Entonces, ¿qué cosa voy a mirar en la sustancia blanca? Los cordones entre el surco
entre el surco medio posterior y el surco medio anterior, podríamos decir, o colateral anterior y colateral posterior, como quieran llamarlo, tenemos aquí a esta estructura, a esta porción, ¿ya? De sustancia blanca. Sustancia blanca. Todo esto es la porción de sustancia blanca. Aquí veo entre los dos surcos intermedios posteriores a otra sustancia blanca, y aquí en la parte anterior observaré también a otro espacio para sustancia blanca. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Voy a llamar a este cordón que estoy pintando aquí, el cordón de sustancia blanca, cordón lateral, aquí al cordón posterior, y adelante el cordón anterior. Entonces, 3 cordones de sustancia blanca. Cordón anterior, donde está el puntero, cordón lateral y cordón posterior. ¿Para qué sirven esos cordones? Alumna Gallegos. Sí, doctor. Para la recepción de información o para las conexiones entre la sustancia gris. Conexiones entre la sustancia gris. Bueno, la sustancia gris no está en los cordones, la sustancia gris está aquí donde hemos señalado, ¿no? Esta disposición que tiene como una forma de una H y que tiene un asta posterior, un asta anterior y una zona intermedia de conexión. ¿Ya? Esa es sustancia gris, pero ahora estamos en la sustancia blanca. ¿Tendrá alguna función de la sustancia blanca o no? A ver. Doctor, podría ser. Dígame, pues dígame, ¿no? Lo escuchaba media muda. Podría ser para el transporte de los tractos supraespinales. Bueno, no te escuché bien, Cristel, pero sí, ahí la sustancia blanca sirve para ubicar a los haces que van a ir de la médula espinal hacia el tronco encefálico o a la corteza, o que se llaman fibras ascendentes, o fibras que descienden desde la corteza hacia la médula espinal, fibras descendentes. Estas vías ascendentes y descendentes tienen una implicancia si se encuentran en el cordón posterior, en el cordón lateral o en el cordón anterior. Entonces, todo lo que rodea la sustancia gris se van a llamar los cordones de la sustancia blanca. Cordón lateral, cordón anterior, cordón posterior. Y ahí ya ubicaremos a los elementos que conforman las vías. Las vías que van de la médula espinal hacia el tronco, o hacia el cerebelo, o hacia el tálamo, hacia la corteza, o las vías descendentes que hemos dicho que viajan desde la corteza a la médula espinal. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien, en eso se basa la sistematización de la médula espinal. Sustancia gris y sustancia blanca. Ahora, si nosotros queremos estudiar cada uno de los elementos contenidos en la sustancia gris o en la sustancia blanca, ya tenemos que hacer pues una sistematización de la médula espinal en relación a la sustancia gris. Entonces, en estos núcleos de sustancia gris, nosotros vamos a encontrar pues que hay cantidad de información que llega. Y la más, ¿qué le puedo decir? La más nueva de las clasificaciones de sustancia gris está en relación a que se ha hecho un mapa
que se conoce con el nombre de las láminas de Rexed. Entonces, estas láminas que han sido estudiadas por microscopía electrónica, pues han sido estudiadas en animales y especialmente en gatos. No sé si tengamos por aquí alguna imagen. A ver, déjeme buscar. A ver, aquí vamos a utilizar esta diapositiva para poder mirar. Entonces aquí donde está el puntero, toda esta zona que estoy señalando con el puntero, es la sustancia gris. ¿Ya? Y todo lo que miramos a su alrededor son sustancia blanca, los cordones de sustancia blanca. Entonces nosotros sabemos que la información llega a través de la vía sensitiva. Aquí ingresó, vamos a pintar. Muy bien, ingresó la vía sensitiva, camina en el asta posterior, luego vendrán unas zonas intermedias aquí y el asta anterior para el componente motor. Muy bien, salió el componente motor. ¿Dónde se va a juntar? Se va a juntar en el ganglio raquídeo. Entonces, aquí estará nuestro ganglio raquídeo, vamos a pintar de negro. Ahí, muy bien. Entonces, esta asta posterior, el asta anterior y el asta intermedia fue dividida. ¿Me entienden? Fue dividida. ¿Cómo se llaman estas láminas que vamos a encontrar aquí en diferentes niveles? Se llaman las láminas de Rexed. No sé si podamos por aquí. Aquí vamos a... Ahí. ¿Observan? La lámina de Rexed. Muy bien. Entonces nosotros vamos a encontrar estas láminas que ocupan estos espacios aquí en 10 láminas que tienen que ver pues con la función de cada sector. Entonces, estas 10 láminas, vamos a contarlas de atrás, de la asta posterior hacia la asta anterior. La lámina de Rexed de las láminas 1, 2 y 3, que son las más posteriores, 1, 2 y 3 se les conoce como el núcleo gelatinoso, ¿no? Que va a intersectar de alguna manera esta información que llega de estas láminas y lo va a pasar a las siguientes que están yendo de atrás hacia adelante. Entonces, la 1, 2 y 3 tienen una función especial para recibir información que se llama la información epicrítica y protopática. Esta información que va a pasar de las láminas 1, 2 y 3, que se llama la lámina marginal, pasan a la 2, que es el núcleo gelatinoso, y a la 3, que es el núcleo propio. Entonces, ahí tenemos una información táctil, térmica y protopática. Luego seguimos avanzando en la lámina 4, 5, que se llama la sensibilidad propioceptiva. Entonces, la 4, que es el núcleo dorsal, y la 5 van a ser, pues, importantes para un tipo de sensibilidad propioceptiva, que ya está en relación a la información que nosotros observamos en los sectores de mayor estabilidad, llámese las extremidades inferiores. Y luego vamos a encontrar a la zona intermedia, o sea, las primeras 5 zonas están aquí, en el asta posterior. Y luego encontramos a la zona 5, que ya está en la base, ¿no?, de este cuerno posterior, y la 6, que está en este sector, donde está el puntero, que se llama la comesura gris anterior. Entonces ya estas astas del sector intermedio son astas que tienen una función de interconexión.
Para mirar en la zona anterior, el asta anterior, vamos a mirar el área 6, 7, 8, 9 y 10, especialmente la 8 para adelante, que tienen que ver con función motora, función de la vía piramidal y de la vía extrapiramidal. Y veremos aquí también a el sector intermedio, donde está las 5, 6 y 7, y vemos ahí que tienen una capacidad de función vegetativa simpática, de interconexión. Entonces, esta sistematización a través de la lámina de Rexel, si bien es cierto, es importante para la función, pues observaremos que tiene una implicancia fundamental para llevar la información. Una vez que llegó al asta anterior o al asta posterior, tendrá que ir de la sustancia gris a la sustancia blanca. Y por la sustancia blanca salir la información hacia el tronco encefálico, hacia el tálamo, hacia el cerebelo o hacia la corteza cerebral. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Alumna Espino, ¿alguna pregunta? Bueno, alumno Carlos Gómez. Doctor, buenas tardes. Tenía problemas de audio antes cuando me preguntó, pero no sé si ahora me escucha. Sí te escucho, pero muy bajo. Doctor. Bueno, tienes que mejorar tu audio. Bueno, alumna Cristel Gallegos. Sí, doctor. Lámina 10. ¿Qué dices? Gallegos, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, tengo una duda. Usted mencionó en cuanto al núcleo gelatinoso, ¿no? ¿Y eso conformaría también la sustancia gelatinosa? ¿Es igual? Sí, es igual. Es del sector posterior, más o menos aquí donde está el puntero, la lámina 3. La lámina 1, el núcleo marginal, la lámina 2, el núcleo gelatinoso, y la lámina 3 de Rexex es el núcleo propio. El 4 es el núcleo dorsal, el 5 es el de la base, los de la vía piramidal son acá el 8 y el 9, y el 10 que está aquí en la comisura del agujero del comisura posterior, donde encontramos el 10, que es un centro vegetativo, que tiene que ver con estas funciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que hay una serie de cambios importantes en la conformación de la estructura, ¿no?, que encontramos en el pasaje, pues, de la información. Entonces, la sustancia gris es fundamental que nosotros podamos mirar ahí donde llega la información, porque después ya va a salir, la información va a salir de la médula espinal y son lo que vamos a llamar las vías ascendentes, las vías ascendentes. Y después vemos cómo hay fibras que van a ir a descender a la médula espinal desde la corteza y otros lugares que son las vías descendentes. ¿Ya? Son las vías descendentes. Muy bien. Entonces la lámina de Rexel son láminas para ubicar en cada uno de los sectores de las láminas grupos neuronales que están relacionados a las funciones de la parte sensitiva, de la parte motora o visceromotora o viscerosensitiva. Muy bien. Por supuesto que tanto estas astas anteriores y posteriores, como muestra la imagen, están recibiendo irrigación. Miren ustedes aquí a la arteria espinal anterior. Esta es la arteria espinal anterior. Cómo se distribuye como un arco
¿no? Hacia todo el sector lateral y se anastomosa con las ramas que corresponden a la arteria espinal posterior de un lado, por supuesto la arteria espinal posterior del otro lado. Miren ustedes dónde están ingresando. Si este es el surco medio posterior, este es el surco intermedio posterior y este es el surco colateral posterior. Muy bien. Entonces la irrigación va a depender de estas dos arterias, espinales posteriores y la espinal anterior. Y habrán segmentos de la médula espinal que están un poco más en la región ya lumbar, ¿no? Que corresponden también a ramas que van a tener participación en la irrigación de la médula espinal a nivel lumbar, arterias lumbares, o a nivel torácico, las arterias intercostales posteriores, que de alguna manera van a dar ramas para aquí, para nutrir a la médula espinal. Entonces, esto que hemos señalado se llama sistematización de la sustancia gris a través de las láminas de Rexed, que es una de las clasificaciones para entender la ubicación de los núcleos y la función. Muy bien. Entonces, así como hemos sistematizado la sustancia gris, ahora tenemos que mirar la sistematización de la sustancia blanca. Entonces, en la sustancia blanca también tenemos neuronas, fibras nerviosas, que van a salir y que van a llegar también. Entonces, habrán fibras aferentes y fibras eferentes que llegan a la médula espinal o que salen de la médula espinal. Y cada una de ellas va a tener pues una importancia en la transmisión de de esta información. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ahora, tenemos que observar que la conformación del perímetro de la médula espinal no es igual en todo su trayecto. Vamos a tener engrosamientos a nivel cervical, plexo cervical, a nivel del plexo braquial, del plexo lumbar, y con menor pues detalles en el plexo sacro o el plexo sacrococcigio. Ya he explicado cómo las ramas dorsales o ventrales de cada uno de estos nervios radios son importantes para conducir la información. Muy bien, ahora vamos a estudiar la sistematización de la sustancia blanca, es decir, que vamos a mirar los cordones donde encontramos a esta sustancia blanca. Muy bien, vamos a mirar por acá. Miramos aquí este esquema, donde tenemos la representación del cordón anterior, del cordón lateral y del cordón posterior. Entonces, aquí vamos a tener las vías ascendentes de la médula espinal. Si miramos el cordón posterior, ¿qué vías vamos a encontrar? Alumna Heredia Ruiz, ¿qué dice? Heredia. Heredia Ruiz no se encuentra. González. González. Tampoco. No sé qué pasa con sus audios, jóvenes. No los puedo evaluar a ustedes. Estamos mirando algunos conceptos generales. Sí, Myron, dígame. Van a ser vías ascendentes. Claro, entonces estamos hablando de la información que sale de la médula espinal. Pero yo le pregunté, ¿qué hay en el cordón posterior?
Este es el cordón posterior que está en verde, cordón lateral que está en azul y cordón anterior que está en celeste. Entonces tenemos que mirar ahí que la información es diferente. La información que sale por el cordón posterior de sustancia blanca están estos núcleos que se llaman los núcleos gracili cuneiforme. Sí, necesito sus audios, alumnas, porque no podemos estar escribiendo, perdemos demasiado tiempo. ¿Qué información sale, alumno Myron? Sí, sale la sinestesia, que viene a ser bueno, la presión y la vibración, y también sale el el tacto discriminativo. Ya, entonces nosotros tenemos que mirar que este cordón posterior tiene características, ¿no? Que vamos a tener al fascículo gracilis y al fascículo cuneiforme. Si nosotros vemos aquí que esta es la sensibilidad propioceptiva, la sensibilidad vibratoria y la sensibilidad de presión. ¿De qué tipo? De tipo consciente. Entonces, esta información que sale de la médula espinal a través de este tipo de información tiene que llegar pues a la corteza cerebral y hacerse consciente. Yo puedo tener una conciencia grabado en la área del dolor, ¿no? En la corteza cerebral, y no se me va a ir ese dolor pues sino después de un tiempo, ¿no? Entonces todo está grabado ahí en las áreas sensitivas de la corteza cerebral. ¿Qué tenemos aquí? En este fascículo gracilis y cuneiforme. Ascienden por el mismo lado, o sea, el lado derecho y el lado izquierdo van a ascender por el mismo lado. ¿Hasta dónde? Hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, estas haces se van a cruzar al otro lado y van a formar las fibras arciformes. Y luego siguen, pues, a nivel de la protuberancia y a nivel del pedúnculo cerebral. Y ahí, en ese ascenso, ya forman otra estructura que se llama la cinta de longitudinal o cinta de Reil media. Y a través de esta cintilla longitudinal, pues van a llegar al tálamo. Ya sabemos por qué núcleos talámicos tenemos la información sensitiva. Entonces van a formar ya el menisco medial. Llega al tálamo, ahí procesa la información, lo saca del tálamo, llega a la corteza cerebral, a la circunvolución parietal ascendente, área 3.1 y 2, 3.1.2. Llegó la información sensitiva y se hace consciente. Esta información, pues, ya les dijimos, es muy característica. Por ejemplo, un paciente que tuvo una quemadura, ese dolor de la quemadura ha viajado desde la parte periférica de su organismo a este tracto gracilis y cuneiforme en el cordón posterior de la médula espinal, y por ahí va a ascender y se va a grabar ese tipo de dolor, se graba en la corteza parietal ascendente. Y ahí lo vamos a tener un buen tiempo hasta que desaparezca. Sensibilidad profunda consciente, sí, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, estos núcleos gracilis y cuneiformes sirven para eso, para llevar información sensitiva, profunda, consciente hacia el cerebro. Igual sucede con un paciente, por ejemplo, que ha tenido una lesión, vamos a suponer que es un paciente diabético, que ha tenido un pie diabético, que tiene infección, que tiene necrosis,
y que tienen que hacerle una amputación. Entonces, los pacientes que son sometidos a amputación van a continuar su dolor. A pesar de que no tienen la pierna, se llama el dolor del miembro fantasma. Y lo tienen ahí el dolor porque ya está grabado en su corteza. Aunque no tengan pierna, ellos van a decir, no, no me toque que me duele. Pero si ya no tienes pierna, pero ya está grabado el dolor en su cerebro, en esta áreas 312 de la circunvolución parietal ascendente. No sé si me han entendido, alumna Espino, alumna Gallegos. Sí, doctor. Ah, bueno. Alumna Gallegos está con su audio o no. Sí, doctor. Muy bien. Ya, entonces este es un tipo de sensibilidad que tenemos que tenerlo claro cómo nosotros debemos proyectarlo en estas con informes ascendentes. Y luego vamos a tener estos haces o tractos espinocerebeloso, ¿ya? Espinocerebeloso posterior y espinocerebeloso anterior o ventral y dorsal. Estos espinos cerebelosos que ya están en el cordón lateral, van a llevar también información sensitiva. A ver, vayamos pensando qué tipo de sensibilidad vamos a tener. Un ratito que voy a enchufar la computadora. Muy bien. A ver, ¿algún voluntario que me diga qué información llevan? No hay voluntarios. A ver, Myron, dígame. Llevan información del movimiento, pero inconsciente, o la coordinación inconsciente. ¿Movimiento o llevan sensibilidad? Movimientos, claro, ¿Motor? motor. A ver, explícame, porque no entiendo si estamos hablando de la información sensitiva consciente, profunda consciente, cómo estos van a llevar sensibilidad, perdón, fibras motoras. O sea, A ver, yo no me estoy refiriendo al tracto espinocerebeloso, el posterior y el anterior. claro, los espinos cerebelosos posterior y anterior son los dorsales o ventrales que hemos dicho. A ver, ¿qué dice González Paz? Sí, doctor, yo creo que lleva información propioceptiva, lo que viene a ser que se encarga, ¿Crees? no, creo que es propioceptiva, que se encarga, claro, que se encarga de detectar lo que viene a ser el grado de tensión muscular o cuando hay este estiramiento muscular también. Así es, muy bien. Entonces no podemos confundirnos. Estos haces espinocerebelosos anterior y posterior llevan pues información sensitiva. Llevan información sensitiva pero que no llega a la corteza. Por eso se llama sensibilidad profunda inconsciente. ¿De qué tipo? Propiocepción y tono muscular. Entonces, ¿dónde va a estar la propiocepción? Está en los tendones, en los ligamentos, en la cápsula articular, y esto sirve para mantener pues la estabilidad de todos los músculos. No llevan información motora.
La propiocepción significa que yo estoy frente pues a una sensibilidad que me informa del terreno donde camino, por ejemplo. Yo puedo caminar sobre piedras, sobre un terreno arenoso, sobre una pista, sobre una losa. Esa información es propioceptiva. Entonces, este espino cerebeloso, bueno, no te entendí así, Myron, pero si tú dices que eso es lo que me quería decir, está muy bien. Entonces, este espino cerebeloso posterior o anterior son importantes. Este anterior que tenemos acá, espino cerebeloso anterior, va entonces, sí, inconsciente, está bien. Bueno, este espino cerebeloso anterior saca la información que nosotros vemos aquí, cómo llega la información sensitiva, propioceptiva, va a un lado, va al cordón lateral y aquí va a subir, atraviesa pues esta información, esta comisura, que es la comisura blanca, ¿no? Asciende por el cordón lateral al bulbo raquídeo, asciende a la protuberancia, asciende al mesencéfalo, y ahí en la parte alta se cruza al otro lado y va a estar dentro de ese pedúnculo cerebeloso superior. Y a través de él llega al cerebelo, a la porción del palio cerebelo, ya lo hemos visto en el palio cerebelo. Y ahí quedó la información. Entonces llegó la información, el cerebelo ya se encargará pues de procesar la información a través de los núcleos de sustancia gris que hemos visto y a dónde lo saca. En cambio, el espino cerebeloso posterior, que lo tenemos acá atrás, aquí tenemos el espino cerebeloso posterior, también va a llevar sensibilidad profunda, inconsciente, propiocepción y tono muscular. Miramos a dónde está llegando. Miramos aquí al asta posterior y pasa al cordón lateral, no cruza la comisura como hemos visto el otro haz, ¿ya? Y asciende al bulbo raquídeo y del bulbo va a ir al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, llamado también cuerpo restiforme, y ahí en el cerebelo procesa la información también en el palio cerebelo para el control de la propiocepción del tono muscular de esos grupos que ya hemos hablado, tanto flexores como extensores. Muy bien, entonces tenemos a estos dos tractos importantes. Y luego vamos a tener aquí a esta información que tenemos a través del espino talámico lateral y del espino talámico anterior. La información de los espinotalámicos, ¿qué tipo de información llevan? ¿Alguna voluntaria? Flores Velázquez, Lucía. A ver, Sí, Mayron doctor, buenas quiere tardes. un La ratito, Mayron, espinotalámica ¿ya? Sí, lateral Lucía, a ver, o dime. la anterior. ¿Me Cualquiera, escucha? las dos, la anterior o la Ahí. lateral. Sí, te escucho. La espinotalámica lateral lleva la termalgesia, la espinotalámica lateral. Ya, entonces es una sensibilidad térmica, ¿no? Y dolorosa, ¿no? Esa es la función que tiene el espino talámico lateral. Entonces estamos hablando de este núcleo, ¿no? De este núcleo, espino talámico lateral. Entonces, este espino talámico lateral que lleva información del dolor y la sensibilidad térmica, va a ascender por aquí, por este cordón lateral, asciende en forma directa, no se cruza en ningún lado, perdón, el espino talámico lateral va por el cordón, va hacia el cerebelo. Y en el cerebelo, este espino talámico lateral procesa la información y lo lleva hacia el tálamo, al núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Y de ahí lo va a sacar pues a la corteza, a la circunvolución parietal ascendente,
al área 312, área sensitiva o somatoestésica. Entonces, lleva la información del dolor y la temperatura térmica. Pasó por el, primero pasó por el cerebelo, pasó por el tálamo y va a la corteza. Muy bien, ¿y qué hará el espino talámico anterior? ¿Qué dice Lucía? Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Bueno, el espino talámico anterior, se refiere a, o sea, lleva información del tracto proteopático grosero, que se refiere Claro, al la tacto presión y a del la tacto, presión. ¿no? Así es. Pero se queda no llega a la corteza, ¿no? No tiene una llegada a la corteza. Entonces, van a estar referidos pues a estos tipos de sensibilidad. Y veremos que también pues son importantes porque podemos mirar cómo la sensibilidad podemos grabarla en la corteza cerebral o puede estar por debajo de la corteza cerebral, tálamo, cerebelo. Muy bien, entonces estos haces están conformando parte de la sensibilidad en los cordones, cordón posterior, cordón lateral o cordón anterior. Muy bien, entonces tenemos que revisarlos. Y luego vamos a tener que ubicar a otros elementos que ya descienden desde la corteza hacia la médula espinal. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los tractos descendentes de la médula espinal. Entonces, aquí tenemos a estos tractos descendentes, ¿no? Que van a estar ubicados en el cordón lateral y en el cordón anterior. No vemos ningún tracto descendente en el cordón posterior. ¿Ya? Eso es importante aquí en esta evaluación de la médula espinal. Entonces, dentro de los tractos descendentes, hay varios que vienen de la corteza. Entonces estábamos hablando de este córtico espinal anterior y de este córtico espinal lateral. ¿Entendido? Estos córticos espinales lateral y anterior tienen una característica. ¿Qué me puede decir alguna Galindo? ¿Alumna Galindo? ¿Me escucha? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Qué dices? Buenas tardes. Del tracto corticoespinal anterior, que es directo. Ya, entonces el córtico espinal anterior es un córtico espinal de fibras directas, ¿no? O indirectas. Son directas y el tracto corticoespinal lateral son cruzadas. Muy bien. Entonces, ¿a quién gobiernan estos tractos córtico-espinales? ¿Qué función tienen? ¿Son motoras? Ya, pero ¿a qué grupo de músculos van a gobernar? Músculos lisos, músculos esqueléticos, ¿qué va a hacer? Graciela, mueve tu mano. Esqueléticos, claro, pues, ¿no? Gallegos. Por eso, si yo tengo una información que viene de la corteza, que se cruce o no para formar los haces córtico-espinales directos o laterales, nosotros vamos a tener la información de que
los dos tienen un papel de movimiento, pues uno más que otro, porque el córtico espinal tiene un papel secundario en el movimiento, ¿no? El córtico espinal directo o el córtico espinal cruzado tiene pues la implicancia de gobernar todo el movimiento de las extremidades y los músculos esqueléticos. Este haz que está aquí en el sector del cordón lateral, córtico espinal lateral, es el que nace en el área 4, en el área motora primaria, en la circunvolución frontal ascendente. Entonces, todos sus axones van a descender por esta cápsula interna, luego se van al brazo posterior, pasan a los pedúnculos cerebrales, llegan hasta el bulbo raquídeo y se decusan, se cruzan y terminan pues aquí, en esta lámina de Rexe que corresponde a la lámina 9 motora y relacionan con las neuronas motoras inferiores que están aquí ubicadas en este sector donde está el tracto córtico espinal lateral. Entonces, dos tractos importantes, córtico espinal anterior, córtico espinal lateral. ¿Qué otros haces vamos a mirar? Miramos a estos que están aquí en color naranja, que es el tracto rubro espinal y retículo espinal. ¿Qué hace el rubro espinal? ¿Alguien me puede decir? Rubro espinal. Alumno Gómez. Gómez se encuentra. A ver, ¿qué dices? ¿Qué función tiene el haz rubro espinal? ¿De dónde proviene? Escríbeme si no puedes hablar del núcleo rojo. Muy bien, entonces el haz rubro espinal que desciende del núcleo rojo también es un fascículo descendente de la vía motora, ¿no? El haz rubro espinal es el que se le llama pues la vía extrapiramidal y es un auxiliar del córtico espinal cruzado. El haz rubro espinal desciende del núcleo rojo. Son fibras que también vamos a tener ahí en el núcleo rojo, que es la decusación de los haces motores del núcleo rojo. Ya hemos visto el entrecruzamiento que hay a nivel de ahí, la decusación del núcleo rojo. Salen de ahí, descienden y van pues también al área motora de la sustancia gris y luego pues se almacenan en estas cordones laterales como haz rubro espinal. ¿Y ese haz retículo espinal para qué servirá? Este que está aquí a su costado, el haz retículo espinal. Retículo espinal, vamos a encontrar uno anterior y otro retículo espinal lateral. ¿A qué se refieren los haces retículo espinales? ¿Algún voluntario? A ver, inhibición de los movimientos extensores. Inhibición de los movimientos extensores. ¿Algún otro concepto? ¿Por qué inhibición? A ver, explícame. Alumno. Bueno, parece que se le fue la señal. ¿Qué dice Myron? Doctor, bueno,
Este, es para, es para controlar el tono muscular, se puede decir. Controlar el tono muscular. Sí. Bueno, los haces retículos espinales, ya lo hemos visto cuando hemos estudiado el tronco. Ya hemos visto dónde se están ubicando, ¿cierto? Entonces se llaman los núcleos del RAFE. ¿Qué tenemos ahí? Pues que mirar cómo estos núcleos tienen una interconexión con lo que hemos hablado, ¿no? A nivel del mesencéfalo, a nivel de la parte mesencefálica de la protuberancia del bulbo. Entonces ahí estos se van a llamar pues póntico espinales, bulbo espinales, mesencefálico espinales, pero todos son retículo espinal. Entonces vienen de las neuronas que están aquí en el tronco encefálico, de las columnas reticulares, y van a ser facilitadores de los movimientos y de mantener el tono muscular. A eso se habla del retículo espinal. ¿Ya? Facilitadores de todos los movimientos motores y el tono muscular. Entonces, esa vía es controlada por estos núcleos que de alguna manera pues van a facilitar el movimiento y especialmente los de la región vulvar, perdón, los haces retículo espinales que no descienden a la médula espinal, sino que se quedan en el bulbo, son inhibidores de los tonos posturales. ¿Quiénes son los facilitadores? El que viene de la protuberancia y el que viene de la parte ya inicial de la médula espinal. Pero en general, la vía reticular de la protuberancia y de los pedúnculos cerebrales son facilitadores de todos los movimientos y mantienen el tono muscular. Solamente el bulbo, el que está en el bulbo, son inhibidores del tono postural. A eso se refiere el tracto retículo espinal. Muy bien. Y vemos aquí a otros que son el vestíbulo espinal y el tecto espinal. ¿Qué dice del vestíbulo espinal o del tecto espinal? ¿Alguien, algún voluntario? A ver, a Graciela, Alessandra, dime. Sí, del vestíbulo espinal, nace del núcleo vestibular y De ipsilateral. los núcleos vestibulares. Ajá. Ya, muy bien. También juega, o sea, es parte es muy importante para el control del tono del extensor. Tono postural de los extensores, claro. Entonces, el vestíbulo espinal nace del núcleo lateral, porque ya sabemos que el núcleo vestibular lateral es el único motor, ¿ya? El resto de los núcleos vestibulares no son motores. Entonces, para entender la función motora, nosotros tenemos que mirar que este núcleo vestibular lateral es el único núcleo motor. Y este es el que da origen a la vía vestíbulo espinal. Entonces, este vestíbulo espinal también tiene pues una cantidad de fibras, ¿no? Que van a cruzar y otros que van en forma directa. Entonces, el vestíbulo espinal de fibras cruzadas o directas desciende aquí al cordón anterior de la médula espinal, como lo estamos observando, aquí al cordón anterior, ¿no? Y tiene que ver, pues, como dice su compañera, para mantener el tono postural, el equilibrio estático, el equilibrio cinético, a través de ese fascículo que descendió con el nombre de fascículo longitudinal medial. Y a través de él también tiene pues una interrelación con otros núcleos motores, como es el núcleo del 3, del 4, del 6, el 11.
que tienen importancia pues para el componente vestibular y el movimiento de los ojos, la oculocefalogiria. Ese es el vestíbulo espinal. Y el tecto espinal, que lo vemos aquí inmediatamente abajo, son fibras que se están originando, pues ya lo hemos visto en el pedúnculo cerebral, en el tubérculo cuadrigémino superior o colículo superior. Ahí nacen, descienden por detrás del núcleo rojo, por delante del acueducto mesocefálico o acueducto silvio, y ahí van a decusarse también, se van a cruzar. Llegan a la médula espinal, descienden al cordón anterior y se encargan también del tono postural extensor, el tecto espinal. Entonces, aquí vamos a ver que también tiene interrelación con los reflejos visuales de la oculocefalogiria, porque está conectado al 3, está conectado al 4, al 6 y al 11. Muy bien, entonces tiene también una relación con ese núcleo vestibular lateral. Muy bien, estos son los cordones que nosotros vamos a estudiar. Por favor, hay que mirarlos, hay que repasarlos, hay que ver la ubicación. Porque después nosotros tenemos que recordar en la próxima clase que vamos a hacer, vamos a ver las lesiones que hay en estos trayectos, tanto de las vías descendentes como de las vías ascendentes. ¿Qué lesiones yo voy a encontrar? ¿Ya? Entonces, en la vía ascendente de la sensibilidad, ¿qué, qué alteraciones voy a encontrar? Tanto de la función propioceptiva consciente o inconsciente. Ahí hablaremos pues de muchas patologías. Cómo se afecta la sensibilidad o cómo se afecta la función motora en las vías descendentes. Entonces cada uno de ustedes va a preparar una vía. ¿Ya? Ahorita nosotros tenemos pocos alumnos. ¿Ah? Miren ustedes, 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el delegado de la mesa o delegada? ¿Quién? Amy. ¿Y dónde está Amy? No ha venido. Entonces, ustedes tienen que tener otro delegado. ¿Ya? Bueno, se lo dejo a ustedes, pero tienen que prepararme la información. Cada uno de ustedes hablará de una vía, no se pueden repetir, así que ustedes miren, hay más de 8 vías. Entonces, díganle a su compañera que ha faltado que el trabajo es ese, es la última práctica que vamos a tener. ¿Entendido? Doctor, Jóvenes, sí. ¿lo que dijo es Dime. para el día de hoy o es para el día jueves? Como no le No, entendí. es para el día jueves. Ah, claro, el jueves entonces. Para el día jueves es la última práctica. El día jueves. Entonces, ¿Ya? entonces el día jueves es donde Sí, vamos a presentar cada uno o sea, como que la vía en sí, ¿no? Toda la vía, cada uno, el día claro. jueves. Usted habla, por ejemplo, de la vía rubro espinal, por ejemplo. Ya usted tiene que decirme de dónde desciende, a dónde va y dónde tiene Todo su su lesión. recorrido, ¿Qué produce la? todo su recorrido Sí, y más la justo. lesión. Ah, ya, La doctor. lesión. ¿Ya? Entonces ustedes se distribuyen, si son 8 o 9, una vía de cada una, ¿ya? Y me lo explican. Pueden hacer una diapositiva o dos para que ustedes lo expliquen. Yo les comparto como presentadores y ustedes explican. ¿Entendido? Sí, cada uno, de forma individual.
Es una nota más que le voy a poner porque están bajos. A ver si salvan. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en claro esos conceptos para el día jueves. Doctor, tengo una Miramos. consulta. Sí, dime. Sobre el tracto tectoespinal, toda esa información se va a originar, por decirlo, en la corteza, ¿no? No, y hemos dicho dónde nace el tecto espinal. Acabamos de decirlo. Um, a ver. No se confundan. ¿Dónde nace el tecto espinal? Y hemos dicho que nace a la altura pues del tubérculo cuadrigémino superior, por, por detrás del núcleo rojo. Ahí están los núcleos tectoespinales. Descienden a la médula espinal y se van al cordón anterior, tectoespinal. Y ahí van a tener una función en el control del tono postural, hemos dicho. ¿Ya? Ah, ya, Y doctor, que ya estos tectoespinales está están bien. conectados también a los núcleos que están a nivel del colículo superior, como
Ya, ¿me están escuchando ahora? Sí, doctor, ahora sí. Bueno, la señal está un poco mal. Bueno, entonces aquí en la cara posterior de la médula espinal nosotros tenemos que ver a los surcos. Miramos aquí a los dos surcos. Este es la raíz posterior, pero aquí deberíamos encontrar a la arteria, ¿no? A esta arteria que corre por acá, que es la arteria espinal, las arterias espinales posteriores. Entonces, cuando nosotros observemos aquí, tenemos claro que aquí vamos a encontrar, pues desde la raíz, desde la región occipital, donde comienza la médula espinal, C1, estas son las raíces anteriores, ¿no? Raíces anteriores. Y observamos acá que entre una raíz anterior y la otra raíz posterior vemos como una pequeña tela que son los ligamentos dentados. Miramos aquí la cauda equina y tenemos aquí el filum terminal, es esta porción central. Miramos otra diapositiva en la cual observamos, a ver, aquí, este sería el ligamento dentado, esto que vemos aquí, donde está el puntero. Es una prolongación de la pía madre hacia la dura entre el asta anterior y el asta posterior de la médula espinal. Y aquí observamos al filum terminal, es este es el cono medular, esta prominencia, el cono medular, y estas son las raíces pues del sector lumbosacro. Y aquí encontramos también al cono terminal, este es el cono terminal, esta prominencia, este es el cono terminal. Y luego, este delgado es el filum terminal. Y aquí la presencia de los ganglios raquídeos. Y aquí tenemos estos sistemas que son la interconexión de la vía simpática. Entonces, lo simpático, la inervación simpática va a viajar por los ganglios y por el nervio, y ahí se va a ubicar en los vasos, ¿no? En los vasos, las arterias que van a ir con una envoltura periférica donde va el componente simpático. Esto está un poco oscuro, pero es para observar aquí nuevamente este surco anterior. Vemos aquí la parte que corresponde a la dura madre, ¿no? Dura madre. Y esas son la morfología interna a través de tinciones, como podemos mirar a la sustancia gris, cómo se dispone en la región cervical, muy bien definido, en la región torácica alargado, en la región lumbar vemos el asta anterior muy prominente, igual que en la región sacra. Entonces, si nosotros miramos, estos son en tinciones, pero si miramos aquí en un preparado, no tenemos pues una clara morfología de lo que es sustancia gris y sustancia blanca, salvo que tengamos algunos cortes precisos donde podamos evaluar cada una de estas astas. Entonces tenemos que mirar aquí en esta diapositiva. Aquí miramos, ¿ven? Esto es posterior, muy delgado. Esto es anterior, un poco de mayor grosor. Para encontrar aquí la disposición de la sustancia gris. Esto es la sustancia gris. Entonces, cuando nosotros tenemos traumatismos en la región cervical, que son los traumatismos de mayor compromiso, vamos a tener pues los llamados síndromes medulares de la médula espinal. Ya no estamos hablando de las vías, sino de un compromiso de la médula. Entonces, si yo tengo una sección de toda la médula, el síndrome de sección medular completa, ¿de qué va a depender? Va a depender pues de que nosotros tengamos un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, ha ido en flexión de la región cervical y regresa en extensión total brusca y va a producir una sección medular. Entonces, la sección medular es un corte de todas las vías, motoras y sensitivas. Entonces, en las primeras horas del síndrome medular, pues hay una parálisis completa.
hay flacidez, hay atonía, arreflexia, no hay nada motor. También hay pérdida de la sensibilidad pues profunda, de la sensibilidad superficial, la anestesia total, hay pérdida de los reflejos. Entonces, eso es en la fase temprana que se llama la fase del shock medular. Se interrumpió toda la circulación, toda la fibra. Pero luego veremos que en el transcurso de las semanas, especialmente la tercera, cuarta semana, por ahí vamos a encontrar zonas de hiperreflexia espástica. Entonces el paciente pues se vuelve rígido, con un espasmo importante, y hay signos que nosotros vamos a ver como el signo de Babinski, ¿no? A nivel de los dedos del pie, y eso pues hace posible que nosotros tengamos que mirar por ahí alguno de esas fibras, no directas sino cruzadas, que tengamos que ir a ubicar en esos pacientes con síndrome que le llaman el síndrome de piramidal. Eso en caso de una sección medular completa, pero si nosotros tenemos que la médula podría haberse lesionado, pero en forma incompleta, lo que se llama la hemisección medular. Hemisección medular. Entonces aquí debemos saber si de qué lado es, si es del lado derecho o del lado izquierdo. Porque si nosotros tenemos una hemisección medular, supongamos que es del lado izquierdo, se va a presentar en parálisis del mismo lado, porque ya estamos pues por debajo de la decusación, ¿no? Van a haber pues pérdida de la sensibilidad superficial, térmica, dolorosa. Y habrán pues neuronas que se lesionan desde la corteza, que se llama síndrome de neurona motora superior. Entonces se lesionaron las neuronas del área 4. Ya no es posible que tengamos pues conformación del haz piramidal. Entonces a nivel motor de la médula espinal ya no llega información. O del área motora, del síndrome de neurona motora inferior, donde tenemos ya pues una alteración periférica. Entonces hay una serie de síndromes en la médula espinal que podemos también revisar. Por ejemplo, los tumores del sector posterior, síndrome de cordones posteriores, especialmente por tumores que hacen posible que tengamos una compresión, una pérdida de la sensibilidad, en este caso sensibilidad profunda consciente. Habrán síndromes de cola de caballo, ¿no? Especialmente aquí en las raíces sacras, S1, S2, S3, S4, que van a producir una alteración motora de los componentes pélvicos. O el síndrome del cono medular, L1, L2, ¿no? Que va también a dar una alteración sensitiva en la zona perineal, en la zona anal, en la zona de control de esfínteres. Hay enfermedades, ¿no? Que también, pues, producen lesiones de estos cordones. Muy bien, entonces, los trastornos medulares hay que también revisarlos. Seguramente en la clase teórica les van a dar cada uno de estas lesiones. Y ya discutiremos entonces el día jueves con ustedes algunas particularidades entonces de trastornos, tanto de las vías descendentes o ascendentes o de las mismas lesiones medulares que estamos hablando. Esta es la irrigación de lo que habíamos hablado, espinal anterior, espinal posterior y a nivel de la región torácica, las intercostales posteriores, las lumbares, que vamos a encontrar aquí en la zona de la región abdominal, 5 arterias lumbares, 4 que nacen de la aorta y una que nace del tronco posterior de la ilíaca interna. Muy bien, de esta manera pues podemos ver la irrigación que ya hemos señalado, arterial, para todo el componente motor de la sustancia gris o de la sustancia blanca a través de la información de los tractos descendentes. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Jóvenes.
A ver, alumna Gallegos, dígame. Doctor, disculpe, tengo una... Quisiera saber ¿a qué se refiere con el tracto posterior lateral del Isauer? Esos son nombres antiguos, ¿no? Para la lámina de Rexeck que habíamos hablado. ¿Ya? La zona del Isauer es la zona de entrada. Pero ya esos nombres ya no se utilizan. Seguramente ahora en la clase de la médula espinal le van a decir la sistematización de Rexeck, pero ya no están con esos nombres. Lo ha leído usted en algún libro seguramente de ediciones pasadas, ¿no? Sí, doctor, es el SNEL de la última edición, pero acá menciona eso y bueno, SNEL, la octava edición. sí, sí, bueno, ese es el que tengo, la última me parece, y me menciona el tracto posterior del Isauer. Pero no solamente está en el tracto aferente, o sea, están en distintos tractos aferentes. Claro, pero son términos que ya en anatomía no hay nombres propios, por eso que me parece extraño que si es la última edición es la octava, si es la séptima edición todavía puede ser que tengamos ahí algún nombre propio, ¿no? Pero es lo mismo, es la entrada de la lámina de Rexeck, la zona más posterior, la lámina 1 en este caso, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Jóvenes. A ver, ya, no hay preguntas. Doctor. Bueno, sí, dígame. El fascículo grácil con el de Bultag, ¿tienen la misma función o es que es por separado o tienen otras funciones distintas? Claro, ahora solamente se llama fascículo gracilis y cuneiforme. Antes se le llamaban fascículo de Gol y de Burdach. Sí. Ya esos nombres ya no existen. Por eso que ya en la clase de bulbo les dije fascículo gracilis y cuneiforme. No les he dado otros nombres porque ya no existen. No, ¿Ya? sí, no, sí. De lo que me refiero es a que si, o sea, sé que los dos fascículos tienen una función que juntos lo hacen igual, ¿no? Pero, o sea, no hay una que, o sea, no es así como que cada uno tiene una función en específico, o es que las dos siempre van a estar así, pues No, haciendo una función. las dos llevan información propioceptiva profunda consciente. Las dos van hasta la corteza cerebral. Las dos llegan a la corteza, sí. Pero, o sea, acá dice que el grácil solamente es, o sea, solamente va desde, o sea, trae toda la información desde el miembro inferior nada más. En cambio, el otro fascículo Sí, se refiere superior, pues claro, sí. allá esto es como una diferencia. Uno es de la región cervical, torácica alta y es propioceptiva consciente. La otra es debajo del tronco hasta los miembros inferiores. Eso sí, eso tiene que ver con la información de ubicación más que todo. Claro, por eso es que estaba diciendo, a ver si es que los dos, sí, o sea, siempre van a hacer la misma función, pero justo acá veo Claro, que distintas regiones. ajá, es por regiones. Ah, ya, Así doctor, es, está bien. Ya, gracias. sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces nos encontramos el día jueves con ustedes para poder ya terminar la evaluación. Por favor, estudien. El examen no sé si va a ser sábado o domingo, ya les comunicaremos. ¿Tienen algún otro examen el domingo? Histología. Histología, doctor. El domingo. Ay, carambas. Ya nos malogró el programa.
Bueno, den 2 exámenes, pues no hay problema, creo, ¿no? ¿O no? Es difícil, ¿no? Va a estar muy pesado. Muy pesado, no. El alumno de medicina no puede decir que está pesado. Yo puedo estar preparado para dar 4 o 5 exámenes.